Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 56. Sobre el conocimiento de los ángeles, lo inmaterial. Ahora hay que estudiar lo referente al conocimiento de los ángeles en lo que se refiere a lo conocido. En primer lugar, el conocimiento de lo inmaterial. En segundo lugar, el conocimiento de lo material. La cuestión referente al conocimiento de lo inmaterial plantea y exige respuesta a tres problemas. 1. ¿El ángel se conoce o no se conoce a sí mismo? 2. ¿Un ángel conoce o no conoce a otro? 3. Por su naturaleza, ¿el ángel conoce o no conoce a Dios? Artículo 1. ¿El ángel se conoce o no se conoce a sí mismo? Objeciones por las que parece que el ángel no se conoce a sí mismo. Dionisio dice, los ángeles ignoran sus propias virtudes, pero, conocida una sustancia, se conoce su virtud. Por lo tanto, el ángel no conoce su esencia. Más aún, el ángel es una sustancia singular. De no ser así, no obraría, puesto que las acciones son propias de los singulares subsistentes, pero lo singular no es inteligible, por lo tanto, no puede ser entendido. Pero como el ángel no tiene otro modo de conocer más que el intelectual, ningún ángel podría conocerse a sí mismo. Todavía más, el entendimiento es movido por el objeto inteligible porque entender es un cierto recibir, como se dice en Tercer de Anima, pero nada es movido ni recibido por sí mismo, como es comprobable en los seres corpóreos. Por lo tanto, el ángel no puede entenderse a sí mismo. En cambio está lo que dice Agustín, en su misma conformación, esto es, en su misma iluminación de la verdad, se conoció a sí mismo. Solución. Hay que decir, como dijimos anteriormente, el objeto de la acción no juega el mismo papel en la acción que permanece en el agente y en la acción que pasa a algo exterior, pues en la que pasa a algo exterior, el objeto o la materia a la que pasa la acción está separada del agente. Ejemplo, el objeto caliente, del que calienta, el edificio, del que edifica. Pero en la acción que permanece en el agente, para que se produzca la acción es necesario que el objeto esté unido al agente. Y, así, para que se produzca la acción de sentir, es indispensable que lo sensible se una al sentido. Sucede que el objeto unido a la potencia desempeña en esta acción el papel que en otros agentes desempeña la forma. Principio de operación. Pues, así como el calor es en el fuego el principio formal de la calefacción, así también la especie de lo visto es en el ojo el principio formal de la visión. Pero hay que tener presente que, a veces, estas especies del objeto están en la facultad cognoscitiva solamente en potencia, y entonces solo hay un conocimiento potencial, y para que conozca en acto se precisa que la potencia cognoscitiva reciba de hecho la especie. En cambio, si la tiene siempre en acto, puede conocer por ella sin que previamente se produzca mutación o recepción alguna, de lo cual se deduce que ser movido por el objeto no es esencial al que conoce en cuanto que conoce, sino en cuanto que está en potencia para conocer. Por lo demás, para que la forma sea principio de acción, lo mismo da que sea inherente a otro o sea subsistente por sí misma. Así, el calor no calentaría menos por ser subsistente por sí mismo que por ser inherente. Así, pues, si en el orden de lo inteligible existe algo que sea forma inteligible subsistente, se entenderá en sí mismo, pero el ángel, por ser inmaterial, es forma subsistente y por sí misma inteligible. Por eso, hay que concluir que se entiende a sí mismo por su forma, que es su sustancia. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el texto aducido está tomado de la versión antigua, corregida por la nueva, en la que se lee, además, ellos, los ángeles, conocen sus propias virtudes, en lugar de lo que se leía en la antigua, y además ignoran las propias virtudes. Aunque también sería explicable el texto de la versión antigua diciendo, los ángeles no conocen enteramente su virtud como procede del orden de la sabiduría divina, que para ellos es incomprensible. A la segunda hay que decir, si en nosotros no se da conocimiento de los singulares corpóreos, no es en razón de la singularidad, sino de la materia. Principio de individuación. Si,
pues, hay cosas singulares que subsisten sin materia, como los ángeles, nada impide que sean inteligibles en acto. A la tercera hay que decir, ser movido y actuado le corresponde al entendimiento en potencia. Esto no se da en el ángel, y menos cuando se entiende a sí mismo. Además, la acción del entendimiento no es de la misma naturaleza que la acción que vemos en los cuerpos, ya que ésta pasa a otra materia. Artículo 2. ¿Un ángel conoce o no conoce a otro? Objeciones por las que parece que un ángel no conoce a otro. El filósofo, en el libro tercer de Ánima, dice, si el entendimiento humano tuviese alguna naturaleza de las que hay en el mundo de lo sensible, esta naturaleza que habría dentro de él impediría la aparición de otra distinta. Ejemplo, si la pupila estuviese impregnada de algún color, no podría haber otros colores. Pero lo que es el entendimiento humano para conocer lo corpóreo, lo es el angélico para conocer lo inmaterial. Así, pues, como el entendimiento angélico tiene en sí mismo una determinada naturaleza del número de las inmateriales, parece que no puede conocer otros. Más aún, en el libro de Causas se dice, toda inteligencia conoce lo que está por encima de ella en cuanto que es causa suya, y lo que está por debajo en cuanto que es causado por ella, pero un ángel no es causa de otro, por lo tanto, no conoce a otro. Todavía más, un ángel no puede conocer a otro por la esencia del mismo ángel que conoce, pues todo conocimiento pone la razón de semejanza, pero la esencia del ángel que conoce no es la semejanza de la esencia del conocido más que en general, tal como dijimos, en tal caso, un ángel no tendría de otro un conocimiento propio, sino solo general. Tampoco puede decirse que un ángel conoce a otro por la esencia del ángel conocido, porque aquello por lo que el entendimiento conoce es intrínseco a él, y solo la Trinidad penetra en el interior de la mente. Ni tampoco se puede decir que lo conozca por medio de una especie, porque tal especie no sería distinta del ángel conocido, ya que uno y otra son inmateriales. Por lo tanto, de ninguna manera puede un ángel conocer a otro. Por último, si un ángel entiende a otro, o lo entiende por alguna especie innata, se seguiría entonces que, si Dios crease un nuevo ángel, no podría ser conocido por los que ahora existen, o por una especie tomada de las cosas, y en tal caso se seguiría que los ángeles superiores no pueden conocer a los inferiores, de quienes nada reciben. Así, pues, de ninguna manera puede un ángel conocer a otro. En cambio está lo que se dice en el libro de Causas, toda inteligencia conoce lo incorruptible. Solución, hay que decir, como escribe Agustín, las cosas que preexistieron en la palabra de Dios desde la eternidad, emanaron de él de dos maneras. Una, para que existiesen en el entendimiento angélico. Otra, para que subsistiesen en sus propias naturalezas. En el entendimiento angélico procedieron en cuanto que Dios imprimió en la mente del ángel las semejanzas o especies de las cosas que produjo en su ser natural. Pero en la palabra de Dios existieron desde la eternidad no solo las razones de los seres corpóreos, sino las de todas las criaturas espirituales. Por lo tanto, en cada una de las criaturas espirituales fueron impresas por la palabra de Dios todas las razones de todos los seres, tanto de los corporales como de los espirituales, pero con la particularidad de que en cada ángel fue impresa la razón de su especie según el ser natural y a la vez según el ser inteligible, de modo que subsistiese en la naturaleza de su especie y por ella se entendiese a sí mismo. En cambio, las razones de las otras naturalezas, lo mismo espirituales que corporales, le fueron impresas solamente con objeto de que por ellas conociese las criaturas, tanto las espirituales como las corporales. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, como dijimos anteriormente, las naturalezas espirituales de los ángeles se distinguen por un cierto orden o grado. Por esto, la naturaleza del ángel no priva a su entendimiento de poder conocer las otras naturalezas angélicas, dado que tanto las superiores como las inferiores le son afines, y la diferencia entre ellos consiste solamente en diversos grados de perfección. A la segunda hay que decir, la razón de causa y efecto no influye en que un ángel conozca a otro más que por virtud de la semejanza,
en cuanto que lo causado y la causa son semejantes. Si, pues, suponemos que entre los ángeles hay semejanza sin causalidad, uno puede conocer a otro. A la tercera hay que decir, un ángel conoce a otro por la especie del otro que hay en su entendimiento, y que difiere del ángel del que es semejanza, no como se diferencia lo material de lo inmaterial, sino como lo natural de lo intencional. En efecto, el ángel es una forma subsistente en su ser natural. En cambio, su especie que está en el entendimiento de otro ángel no lo es, sino que allí solo tiene ser inteligible. Así sucede con la forma del color, que, en la pared tiene ser natural, y en el medio transmisor solamente ser intencional. A la cuarta hay que decir, Dios hizo a cada una de las criaturas proporcionada al universo que se había propuesto hacer. Por lo tanto, si se hubiera propuesto hacer más ángeles o más naturalezas, habría impreso más especies inteligibles en las mentes angélicas. Ejemplo, si el constructor de una casa hubiera querido hacerla más grande, habría puesto mayores cimientos, por todo lo cual, se ve que lo mismo es suponer que Dios añada alguna criatura al universo, o que añada al ángel algunas especies inteligibles. Artículo 3. Los ángeles, por su naturaleza, pueden o no pueden conocer a Dios. Objeciones por las que parece que, por su naturaleza, los ángeles no pueden conocer a Dios. Dionisio dice, Dios, por su superioridad incomprensible, está colocado sobre todas las mentes celestes, y añade, porque está sobre toda sustancia es inaccesible a todo conocimiento. Más aún, Dios se halla a una distancia infinita del entendimiento angélico, pero lo que está a infinita distancia no se puede alcanzar. Por lo tanto, parece que el ángel con sus fuerzas naturales no puede conocer a Dios. Todavía más, se dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos como en un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara, de lo cual parece deducirse que hay dos clases de conocimiento de Dios. Uno, por el que se le ve por su esencia, correspondiente a verle cara a cara. Otro, por el que se ve en el espejo de las criaturas. Pero el ángel, con sus medios naturales, no puede tener el primero, como ha quedado demostrado, ni tampoco le corresponde la visión como en un espejo, porque, como dice Dionisio, no toma su conocimiento divino de las cosas sensibles. Por lo tanto, los ángeles, por sus medios naturales, no pueden conocer a Dios. En cambio, para conocer, los ángeles son más poderosos que los hombres, pero los hombres con sus medios naturales pueden conocer a Dios, según aquello de Romanos 1:19, lo cognoscible de Dios les es manifiesto. Por lo tanto, con mayor motivo los ángeles, solución, hay que decir, los ángeles pueden tener algún conocimiento de Dios con sus medios naturales. Para demostrarlo, hay que tener presente que algo puede ser conocido de tres maneras. Una, por la presencia de su esencia en quien conoce, como si la luz se viese en el ojo. Esta es la manera como el ángel se entiende a sí mismo, y que ya dijimos. Otra, por la presencia de la imagen en la facultad cognoscitiva. Así, una piedra es vista en el ojo, debido a que en él está su semejanza. La tercera, cuando la semejanza del objeto conocido no se toma inmediatamente del mismo objeto, sino de otra cosa en la que aparece, como sucede cuando vemos a un hombre en un espejo. Así, pues, el conocimiento de Dios, que consiste en verle por su esencia, se parece al primer modo de conocer. Esta clase de conocimiento de Dios no lo puede tener ninguna criatura con sus medios naturales. Al tercer modo corresponde el conocimiento que tenemos de Dios en esta vida, cuando le conocemos por la semejanza divina reflejada en las criaturas, según aquello de Romanos 1:20, lo invisible de Dios se llega a conocer conociendo lo creado. Por eso se dice que vemos a Dios en un espejo. En cuanto al conocimiento que el ángel adquiere de Dios con sus medios naturales, es algo intermedio entre las dos maneras mencionadas. Se parece al modo de conocer por el que se ve el objeto por medio de especies obtenidas de él, porque, como en la naturaleza del ángel está impresa la naturaleza de Dios, el ángel conoce a Dios por su propia esencia, en cuanto que ésta es una semejanza divina, y, sin embargo,
No ve la esencia divina porque ninguna semejanza de lo creado es suficiente para representar la esencia de Dios. De aquí que este conocimiento más bien se aproxime al conocimiento como en un espejo, ya que la misma naturaleza angélica es como un espejo que reproduce la imagen de Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Dionisio está hablando del conocimiento comprensivo, como expresamente lo atestiguan sus palabras. De este modo ningún entendimiento creado conoce a Dios. A la segunda hay que decir, por el hecho de que el entendimiento y la esencia del ángel estén a una distancia infinita de Dios, se sigue que no pueden comprenderle ni ver, por su naturaleza, la esencia divina, pero no se sigue que no puedan tener conocimiento alguno de Dios. Lo que sucede es que, así como Dios está a una distancia infinita del ángel, así también el conocimiento que Dios tiene de sí mismo dista infinitamente del que el ángel tiene de Dios. A la tercera hay que decir, el conocimiento que el ángel tiene de Dios ocupa el lugar medio entre estas dos clases de conocimiento, si bien se aproxima más a una de ellas, como dijimos.